Jesús el Salvador, conociendo las verdades que Dios mismo escribió. El manantial, una nueva y gran familia encontrarás. Si eres joven o casado, si nietos tienes ya, necesitas el mensaje de la vida y la verdad. Queridos amigos, bienvenidos. Qué gusto nos da recibirlos en este nuestro tiempo con Dios. Le damos muchas gracias al Señor por la libertad con la que nos podemos reunir con ustedes y ver juntos lo que Dios tiene preparado para cada uno. Sabemos que hoy es un día especial porque la palabra nos lo enseña. Hoy es el día de salvación. De manera que estamos muy contentos, estamos muy agradecidos con el Señor por la bendición de poder estar reunidos juntos a través de estos medios maravillosos para poder recibir y escuchar, considerar la palabra que Dios tiene para nuestra vida, pero también para poderlo alabar con su palabra, alabarlo con nuestro corazón y decirle que Él es el importante en esta reunión. Así es de que vamos a darle gracias, los invitamos a que juntos todos podamos inclinar nuestro corazón delante del Señor y darle gracias por su presencia aquí entre nosotros. Señor, te bendecimos, te damos muchas gracias porque nuestro motivo o el motivo de nuestra reunión eres tú, Señor. Muchas gracias por darnos la libertad y la oportunidad para poder estar juntos en este tiempo que valoramos de una manera muy especial, porque sabemos, Padre, que tú te quieres manifestar al corazón de todos nosotros, pero también, Señor, de una manera particular a cada uno. Te bendecimos por la oportunidad que tú nos das. Sabemos que muchos hoy ya no tuvieron esa oportunidad y nosotros nos sentimos verdaderamente bendecidos porque lo podemos hacer. Y te damos muchas gracias porque podemos con todo nuestro corazón decirte que te amamos, decirte que te necesitamos, Señor, y que tú eres el motivo de nuestra vida, no solo el motivo de esta reunión. Así es de que te damos muchas gracias por esto y queremos rogarte también, Padre, que tú bendigas a todos aquellos grupos, ministerios, congregaciones, iglesias, en donde se está predicando tu palabra, esta palabra hermosa que contiene tu libro, la Biblia. Gracias por permitirnos considerarla. Gracias por alimentarnos de ella y también, Señor, por estos grupos, estos ministerios, hombres, mujeres, jóvenes, jovencitas, que están predicando tu verdad en toda esta tierra mexicana. Te pedimos, mi Dios, que tu Espíritu fluya poderosamente en cada una de estas reuniones, en cada mensaje que esté debidamente fundamentado en tu palabra. Y también, Señor, te pedimos que haya libertad de expresión a través de nuestra tierra mexicana, que todo engaño del enemigo pueda ser confundido, pueda ser reducido, Señor, para que en esta tierra de México se pueda predicar tu palabra con libertad de frontera a frontera, de costa a costa. Te lo pedimos en el nombre de Jesús porque queremos que México sea conocido como una nación que te conoce, una nación que teme tu nombre, pero también que te sirve de todo corazón. Muchas gracias por esto, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, pues habiéndoles dado la más cordial bienvenida a todos ustedes, amigos y amigas que nos acompañan en esta tarde, vamos a alabar al Señor. Y siempre lo hacemos con alguna porción de su palabra, y en esta ocasión lo haremos con un párrafo que se encuentra en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 17, en el verso 14. La Escritura nos dice así: pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque
porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y Rey de reyes, y los que con Él están serán los llamados, serán los elegidos y los fieles, y los fieles pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor, porque Él es Señor. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y Rey de reyes, y los que con Él están serán los llamados, serán los elegidos y los fieles, y los fieles pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor, porque Él es Señor. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y Rey de reyes, y los que con Él están serán los llamados, serán los elegidos y los fieles, y los fieles. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor, porque Él es Señor. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y Rey de reyes, y los que con Él están serán los llamados, serán los elegidos y los fieles, y los fieles, y los fieles. Amén. Literal, exactamente así es como dice la Escritura en la versión Reina Valera 60. En otras versiones cambia un poco el texto, pero bueno, para el efecto es exactamente igual. Saber que podemos alabar a nuestro Dios y que Él nos escucha. Santo Espíritu, ven a mí. Santo Espíritu, ven a mí y derrama tu fuego, tu santo fuego, aviva tu don en mí. Santo Espíritu, ven a mí. Santo Espíritu, ven a mí y derrama tu fuego, tu santo fuego, aviva tu don en mí. Santo Espíritu, ven a mí. Santo Espíritu, ven a mí y derrama tu fuego, tu santo fuego, aviva tu don en mí. Santo Espíritu, ven a mí. Santo Espíritu, ven a mí y derrama tu fuego, tu santo fuego, aviva tu don en mí. Amor.
presencia vine a adorar, admirar tu grandeza, tu gran belleza, digna de contemplar. Tu presencia vine a buscar, tu presencia vine a adorar y admirar tu grandeza, tu gran belleza, digna de contemplar. Presencia, amor, amor, tu poder en mí, amo tu presencia, amor, tu presencia, amor. Santo Espíritu ven a mí, Santo Espíritu ven a mí y derrama tu fuego, tu santo fuego, aviva tu don en mí. Santo Espíritu ven a mí, Santo Espíritu ven a mí y derrama tu fuego, tu santo fuego, aviva tu don en mí. Amo tu presencia, amor. Santo Espíritu ven a mí, Santo Espíritu ven a mí y derrama tu fuego, tu santo fuego, aviva tu don en mí. Santo Espíritu ven a mí, Santo Espíritu ven a mí y derrama tu fuego, tu santo fuego, aviva tu don en mí y derrama tu fuego, tu santo fuego, aviva tu don en mí y derrama tu fuego, tu santo fuego, aviva tu don en mí. En mí. En mí. Sí, Señor. Sí, bendito Dios, derrama tu fuego en cada uno de nosotros, derrama tu fuego en nuestro corazón, que podamos nosotros vivir una vida plena, gozosa, gloriosa, por tu presencia en nosotros, Señor.
Amamos tu presencia y te damos muchas gracias que podemos disfrutarla juntos. Muchas gracias, Señor. Bendito eres. Amén. Pues en estos últimos días, o debería yo de decir, porque de otra manera va a parecer que estamos hablando del tiempo final de la humanidad, pero en tiempos recientes he escuchado varias referencias en cuanto al llamado que Dios hace a la vida de las personas, y varios conferencistas se han ocupado de desarrollar el tema. Hace años, el Señor me inspiró el canto que entonamos al inicio, basado en su palabra, como decíamos en el capítulo 17 del libro de Apocalipsis, en el párrafo 14, que nos dice: irán juntos a la guerra. En la versión Nueva Traducción Viviente dice así: irán juntos a la guerra contra el Cordero, pero el Cordero los derrotará, porque Él es el Señor de todos los señores y el Rey de todos los reyes, y los que Él ha llamado y elegido y les son fieles, estarán con Él. Que es exactamente lo que nosotros cantamos hace un momento. Y aunque aquí en esta Nueva Traducción Viviente la redacción es un poco distinta que la que presenta la Reina Valera 60, que es con la que hicimos el canto, el punto es que son destacadas 3 características de quienes permanecerán al lado del Cordero de Dios, al lado del Señor Jesucristo, que es el Cordero de Dios, para librar la batalla contra las huestes lideradas por el Anticristo, el enemigo de Dios y de todos nosotros, los que creemos en los últimos días. Entonces, está destacando 3 características: llamados, elegidos y fieles. Y es así exactamente como se titula nuestro mensaje de esta tarde. Llamados. ¿Qué podemos decir de los llamados? Bueno, podemos decir que hay con este concepto 11 párrafos en la Escritura que podemos considerar, y vamos a desarrollar solamente unos cuantos. Y esta palabra llamados se fundamenta con la palabra griega que se dice kleitos, que significa invitados, que significa citados, que significa santos en cuanto a seleccionados o exclusivos. Y también, como decimos, es el principio de ser llamados. Hay varios párrafos en la Escritura que podemos considerar. Por ejemplo, en Mateo 20, en el capítulo 16, dice: así que los que ahora son últimos, ese día serán los primeros, y los primeros serán los últimos. Ahora, podríamos preguntar, bueno, ¿y eso qué tiene que ver con lo que estamos hablando de ser llamados? Bueno, déjenme hacer una precisión. Esta versión Nueva Traducción Viviente omite la frase: pues muchos son los llamados, pero pocos los elegidos. Entonces, esta frase este párrafo en otras versiones de la Escritura lo dice de manera continua. Así que dice: los que ahora son últimos, ese día serán los primeros, y los primeros serán los últimos, porque muchos son los llamados, pero pocos los elegidos. Realmente ignoro por qué hayan excluido esa frase. Pero esta misma frase se repite en el capítulo 22, también de Mateo, en el verso 14, y lo dice literal: pues muchos son los llamados, pero pocos los elegidos. Entonces está aquí hablando que los llamados son muchos. Los llamados de Dios son muchos, y nos atreveríamos a decir: los llamados de Dios son todos los seres humanos. A todo ser humano Dios le llama para que se acerque a Él.
Dios llama a toda persona, hombres, mujeres, para que se acerquen a Él. Evidentemente, no todos escuchan el llamado de Dios o lo atienden, por decirlo de alguna manera. Entonces vamos a ver otros párrafos donde también se habla de estos llamados. Romanos, por ejemplo, en el capítulo 1, la carta de Pablo a los que vivían en Roma. Verso 1 dice: yo, Pablo, esclavo de Cristo Jesús y elegido, como dice llamado en la versión original. Aquí escriben elegido, pero en realidad, bueno, en las otras versiones dice llamado por Dios para ser apóstol y enviado a predicar su buena noticia. Escribo esta carta. ¿Qué es lo que dice Pablo en este principio de la carta a los romanos? Y más adelante, en el párrafo 6 de ese mismo capítulo, dice: ustedes están incluidos entre los gentiles que fueron llamados, que fueron klaitos, a pertenecer a Jesucristo. Entonces, Dios llama a todo el mundo para pertenecer a Jesucristo. Es muy frecuente que la gente piense que es discriminatorio lo que hace o lo que señala la Escritura, que es únicamente a través de Jesucristo que el mundo puede acercarse a Dios. Pero no es tan difícil de entender, porque si yo quiero pertenecer a un club, tengo que conducirme en función de los lineamientos y estatutos de ese club, ¿sí estamos de acuerdo? En otro orden de ideas, si yo quiero manejar un automóvil, necesito tener la autorización de la autoridad vial para poder manejar un automóvil. Entonces, no manejo un automóvil como a mí se me ocurre. Necesito manejar mi automóvil de acuerdo a las instrucciones y reglamentos que establece la ley vial, la autoridad vial. ¿Por qué? Porque de otra manera sería eso un caos. De hecho lo es. Pero bueno, estamos hablando del planteamiento en general. Entonces, ¿por qué es que el mundo se rehúsa a considerar que Dios llama a través de su Hijo? Y no podemos acercarnos a Dios si no lo hacemos a través de su Hijo, porque es el canal que Dios estableció como único y exclusivo para podernos acercar a Él. Ahora, gente va a decir: no, pero ¿por qué Dios hace esto? Pues porque Dios quiere educarnos, porque Dios quiere enseñarnos que no es a nuestro modo, sino al modo de Él, como podemos nosotros disfrutar la vida que Él nos ha dado. Y disfrutando esta vida en los términos que Él nos ha dado, podremos tener acceso a la vida eterna en la presencia de Él. Y por esa razón es que es tan importante saber que el llamado de Dios a toda la humanidad es a través de Jesucristo, como lo acabamos de leer en Romanos capítulo 1, verso 6. Lo vuelvo a leer. Ustedes están incluidos entre los gentiles, esto es, los no judíos, que fueron llamados a pertenecer a Jesucristo. Dios es el que hace la convocatoria y nos hace la convocatoria a través de Jesucristo. Entonces, no permitamos que los argumentos del mundo nos confundan. Dios estableció un método de salvación para el ser humano. Si queremos la salvación que Dios nos ofrece, tiene que ser a través de Jesucristo. Algunos dirán: no, pero es que yo tengo otras devociones.
pues desgraciadamente esas otras devociones no califican, porque así lo enseña Dios en su palabra. Entonces no es que, ay, mira, este señor predicador se pone muy necio y no quiere y está haciendo acepción de personas. No, al contrario, nosotros damos este anuncio a cualquier persona y de hecho quisiéramos que llegara este anuncio a muchas más personas y por eso es que siempre les enviamos nuestros mensajes con una invitación para que lo compartan a su vez con otras personas que a lo mejor no conocemos nosotros, que no tienen la invitación, la convocatoria a este tiempo, pero que a través de las redes sociales se puede compartir toda esta verdad. Es la verdad de Dios, no es la verdad de un señor que está ahí medio necio, sino es la verdad del Dios vivo, el único que hay. Y lo dejó escrito en su palabra para que todos nosotros lo aprendamos y a la vez de nosotros podamos compartirlo con aquellos que no conocen a Dios. Porque Dios quiere que lo conozcamos. Dios nos llama al mundo entero para que conozcamos a Jesucristo. Dice, fueron llamados a pertenecer a Jesucristo. Entonces, ciertamente, nosotros somos propiedad de Dios y les voy a decir por qué. Porque Dios nos formó y nos hizo. Él nos creó en el vientre de nuestra madre. Si los estudiosos o los genetistas, no, esa es una mentira, no, nosotros fuimos formados de los cromosomas y que el X y el Y o el XX o es la combinación y entonces esto se desarrolló y entonces vino y se formó el cigoto y después empezó a formarse el embrión y después, etcétera, etcétera. O sea, todo eso es cierto. Todo eso es cierto, pero esa forma de vida la diseñó Dios para dárnosla. Y en el momento de nuestra concepción, Él está atento para ayudarnos a desarrollar nuestro potencial, ese potencial que Dios puso en cada ser humano para reproducirse. Entonces, qué importante es que nosotros entendamos, Dios quiere que le pertenezcamos a Jesucristo. De Él es la idea de la vida nuestra. De Él es el proveedor de vida. Él nos forma. Entonces, no es raro que Dios quiera que nosotros pasemos la eternidad con Él. Evidentemente, quienes no se interesan o no quieren por ninguna razón voltear a ver a Jesucristo como el único camino al Dios Padre, pues entonces van a pasar su eternidad también, pero lejos del Dios vivo y verdadero, lejos del Dios que se define a sí mismo como amor. Por eso es tan importante y a eso se debe nuestro anuncio y el motivo de nuestra reunión en esta tarde feliz del día 8 de enero. Muy bien, entonces continuamos. Hay otra referencia en el capítulo 8 de la carta a los Romanos que también incluye esta palabra klaitos. Sabemos, verso 28, sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Entonces, estamos hablando que este klaitos, los llamados de los que habla Apocalipsis, dice que los que están con el Señor Jesucristo son los que cumplen 3 características. Primero, son llamados, y a esto se refieren todos estos párrafos. Dice que todas las cosas cooperan para el bien de quienes lo aman. ¿De quienes aman a quién? A Dios. Dice, y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Entonces, si tú eres una persona que ama a Dios, entonces ten la certeza, porque Dios te ha llamado, que todo
lo que suceda en tu vida, Dios lo canaliza o lo capitaliza en una forma de beneficio para nosotros. A veces las circunstancias son tan difíciles, tan adversas, que uno dice, pero ¿cómo Dios va a poder capitalizar esta situación en un beneficio? Bueno, ya les he platicado en alguna ocasión, nos robaron un carro, teníamos nosotros un Pointer, en muy buenas condiciones. Entonces ese carrito se lo prestamos a nuestro hijo, al menor, para que pudiera salir a pasear. Y al llegar a casa de la chica con la que salió ese día, resulta que los encañonaron afuera de la casa de esta niña, una casa bonita ahí en la colonia del Valle, y los encañonaron y los obligaron a bajarse del carro y a dejar ahí las llaves. Entonces, en ese evento, que gracias a Dios no les pasó nada, aun cuando uno de los asaltantes quería darles un balazo, y ellos oyeron la intención de estos jóvenes, eran unos jóvenes los que robaron el auto, se llevaron el coche y estuvo desaparecido como 15 días el coche. Nosotros hicimos la denuncia y todo lo que corresponde a esos casos, y como a los 15 días nos habla una persona y dice, disculpe, ahí puedo localizar al señor David Obando. El David Obando es mi hijo, el que traía el coche. Y le dije, pues ahorita no está, pero si gusta dejar su recado. Dice, es que desde hace 2 semanas está abandonado aquí un Pointer, verde oscuro, está con una llanta ponchada y tiene un cristal roto. Y está aquí afuera de mi negocio. Dice, entonces, pues quería yo preguntarle si quieren venirlo a recoger. Pues de inmediato le hablamos a la agencia, a la agencia de seguros, mandaron una grúa, recogieron el carro y se lo llevaron al taller asignado por la aseguradora y tuvieron ahí el carro, lo repararon de los daños que le hicieron los delincuentes. Le habían destruido una llanta, le habían doblado un rin, seguramente cayeron en un bache o algo, y le habían robado el estéreo, le habían roto un cristal, y entonces la agencia, la aseguradora, se encargó de reponer todos los detalles que tenía el carro. A los 8 días nos lo entregaron flamante, lavado, encerado, repintado, porque incluso se habían hecho algunos rayones en la carrocería con motivo de ese evento. Entonces lo repintaron, le lavaron las alfombras, lavaron las vestiduras. Bueno, qué barbaridad, nos lo entregaron verdaderamente flamante. Y con su llanta de refacción nueva, con la llanta que se había ponchado también, la pusieron nueva, el rin lo pusieron nuevo, en fin, todas esas cosas nuevas. Pero además resulta que cuando hablamos con la aseguradora, nosotros vimos en la póliza que teníamos derecho a uno que le llaman el auto de repuesto o auto sustituto, esa es la palabra que usan las pólizas. Entonces, como no hicimos uso del auto sustituto, entonces hablé con la aseguradora y me dijeron, sí, no se preocupe, hay un cheque a su nombre por una cantidad por el tiempo que estuvo el carro en el taller de la aseguradora. Y bueno, pues nos dieron a nosotros ese recurso. Y bueno, pues como dice aquí la Escritura, porque la Biblia es verdad, dice, Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Muy bien,
pues nos dieron un dinero que nosotros no estábamos considerando recibir, y con ese dinero mi esposa y yo nos fuimos unos días de vacaciones a Huatulco y la pasamos de lo lindo, felices. De una situación de pérdida, Dios nos bendijo con una situación de bendición. Porque eso es lo que hace Dios a los llamados, a los que aman su nombre, a los que aman a Dios. Y nosotros podemos ser de esos llamados, todos, de esos llamados que Dios nos llama para que nos acerquemos a Él a través de Jesucristo y que amemos a Dios. Y entonces Dios cambia la tortilla, le da vuelta a la tortilla. El enemigo nos quiere dañar y Dios nos quiere bendecir. Y es más tenaz Dios para bendecirnos que el enemigo para hacernos daño. Entonces, qué bendición que podemos considerar esto con respecto de los que son llamados. También Pablo escribió a los corintios, los cristianos que vivían en Corinto, en el capítulo 1, en el párrafo 2, dice de su primer carta, dice, va dirigida la carta a la iglesia de Dios en Corinto. Necesitamos entender estos párrafos de la Escritura. La iglesia de Corinto no era un edificio monumental, con vitrales de colores, con grandes alturas, con un eco impresionante en su interior. La iglesia de Corinto se refiere a un grupo de personas. La iglesia, según la Biblia en el Nuevo Testamento, la iglesia son diferentes grupos de personas. Grupos de personas que no se reúnen para ver el fútbol o para ir a una marcha, se reúnen para conocer la palabra de Dios, para alabar a Dios, para bendecir a Dios. Por eso esto que nosotros hacemos cada domingo al mediodía es una actividad de iglesia, un grupo de creyentes. No estamos en un edificio, no estamos a distancia a través de muchos kilómetros unos de otros. Algunos viven por el norte de la ciudad, otros por el sur, otros incluso en otro estado. Aún hemos tenido personas que nos acompañan de otros países. Entonces, qué bendición que podemos nosotros ser parte de esa iglesia de Cristo y no necesariamente estar reunidos en un edificio. Pero bueno, es la aclaración para que no pensemos que cuando habla de iglesia, en este caso de Corinto, pensemos que era un edificio. Era un grupo de creyentes, gente convencida de la personalidad de Jesucristo como Hijo de Dios, el Hijo del Dios viviente. Entonces, esta carta, dice Pablo, va dirigida a la iglesia de Dios en Corinto. A ustedes, ¿sí? Aquí ya él mismo lo desglosa y lo aclara. Dice, a ustedes que han sido llamados por Dios para ser su pueblo santo. Entonces, ya vimos aquí varias cosas. Dios nos llama a todos. Dios nos llama a través de Jesucristo para que seamos un pueblo santo. Lo estamos leyendo aquí. A ustedes que han sido llamados por Dios para ser su pueblo santo. ¿Pueblo santo de quién? De Dios. Entonces, ¿por qué si Dios quiere que seamos su pueblo santo y nos llama a través de Jesucristo, su Hijo amado, por qué nosotros queremos llegar a Dios por otro camino? Queremos llegar a Dios a través de otra devoción, de otra filosofía, de otro concepto. ¿Qué no está ya muy claro lo que dice Dios? Dios nos llama para que estemos con Él, no solamente en esta vida, sino después de esta vida, en todo lo que concierne a lo eterno.
que es un ámbito donde solamente Dios tiene voz y voto. Aquí en este mundo, pues cada ser humano tiene su opinión. Cada cabeza, dice el refrán, es un mundo. En algunos un mundo más grande que otro. Pero el asunto es que nosotros tenemos la oportunidad de decidir por Dios, de decidir, de ejercer nuestro libre albedrío y decidir por Dios. ¿Para qué? Para venir a través de Jesucristo y formar parte del pueblo santo de Dios, del pueblo exclusivo de Dios. De eso se trata, ser pueblo de Dios. Para eso es esta vida, para que podamos conocer a Dios, que podamos entender a Dios y que podamos decidir por Dios. Eso es de lo que se trata esta vida. Entonces, continúo leyendo este verso 2 de primera carta de Corintios, capítulo 1. Y dice, Él los hizo santos por medio de Cristo Jesús. Santos, apartados, exclusivos. Él los hizo santos por medio de Cristo Jesús, tal como lo hizo con todos los que en otras partes invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y de nosotros. O sea, está hablando Pablo a los de la iglesia, del grupo cristiano de Corinto. Pero dice aquí Pablo, dice tal y como lo hizo con todos los que en todas partes invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que la iglesia de Jesucristo es una iglesia que abarca todo este mundo. Es una iglesia que no es exclusiva de una ciudad, no es exclusiva de un país, es exclusiva de Dios. Por eso es un pueblo santo, pero es un pueblo santo que se encuentra diseminado en toda región de esta tierra, porque en toda región de esta tierra hay pueblo de Dios. Y eso es glorioso. Es glorioso. Bien, ¿qué podemos considerar de los elegidos? Ya consideramos con respecto de los llamados. Ahora vamos a considerar un poco con respecto de los elegidos. Los elegidos, como vimos que llamados tiene 11 referencias en la Biblia, o en el Nuevo Testamento por lo menos, en elegidos tiene 23 referencias, o sea, el doble. Elegidos. La palabra que se usa es eclectos, que curiosamente de ahí se deriva la palabra eclesia, ¿no? Bueno, entonces que se llama, son los selectos o los seleccionados, los favoritos. Ahora, la gente, bueno, la palabra de Dios dice que Dios no hace acepción de persona, y eso es cierto, pero somos nosotros los que tenemos esa oportunidad de pasar, de ser llamados, como todo este mundo, para ser seleccionados. Lo mismo sucede, por ejemplo, o sea, un ejemplo el más práctico, acaba de suceder el Campeonato Mundial de Fútbol a final del año pasado, ¿y quiénes van a ese campeonato? Pues van los seleccionados nacionales de cada país. O sea, la competencia no fue entre equipos de cada país. Ese son otro tipo de eventos deportivos, de otras competencias. Pero este Campeonato Mundial de Fútbol Asociación es un concurso, es una competencia entre las selecciones representativas de lo mejor del fútbol de cada nación. Entonces, eso lo podemos entender muy bien con respecto del fútbol. Jugadores que están en un equipo, pero son seleccionados nacionales y representan a su país. Ok, bueno, con esa figura, con ese entendimiento, hay muchos grupos de creyentes,
Hay muchos grupos de llamados en todo el mundo, pero de ese grupo de llamados hay unos que son seleccionados, simplemente por haber decidido obedecer a Dios, por haber decidido servir a Dios y ser útiles en el reino de los cielos en esta tierra. Entonces, nosotros estamos hablando, Apocalipsis 17:14 dice que los que están con el Cordero en aquella batalla contra las fuerzas de maldad de los últimos días, en donde el Cordero de Dios, Jesucristo, habrá de vencer a toda esa fuerza maligna de la combinación de las naciones de la tierra que aborrecieron a Dios y aquel líder internacional que va a ser levantado en contra del propio Jesucristo. Los que van a permanecer al lado del Cordero y van a vencer son los llamados, pero también son los elegidos. Entonces, ¿qué podemos entender con respecto de los elegidos? La palabra es eclectos, con K. Selectos, seleccionados, favoritos. Mateo 22, otra vez en esa versión que leímos hace un instante, dice verso 14, pues muchos son los llamados, pero pocos los elegidos. Entonces aquí ya hay un filtro. Aquí ya se nos está dando una condición en donde ciertamente Dios llama a todos, pero el filtro para la selección de los que serán considerados elegidos de Dios es un filtro de Dios. No lo pone una persona, no lo pone una institución, lo pone Dios. Y es de acuerdo a los principios que Él ha establecido de un camino de compromiso, de obediencia, de rectitud, de santidad, que Dios quiere que nosotros vivamos. Llama a todos, pero de todos son muchos menos los que son elegidos. Lo dice aquí, lo acabamos de leer otra vez, pues muchos son los llamados, pero pocos los elegidos. Mateo 24, en el verso 22, nos dice lo siguiente: de hecho, a menos que se acorte este tiempo de calamidad, ni una sola persona sobrevivirá, pero se acortará. Está hablando de los últimos días, que serán unos días de verdadera calamidad para la humanidad entera. Lo dice el libro de Apocalipsis muy claro, y bueno, los profetas anteriores también. Entonces, dice, a menos que se acorte ese tiempo de calamidad, ni una sola persona sobrevivirá, pero se acortará por el bien de los elegidos de Dios. Entonces, una de los beneficios de ser de los elegidos es que podamos nosotros tener el beneficio de que las calamidades que están por acontecer sean reducidas de una manera significativa por amor a nosotros los elegidos. Dice también en el párrafo 24 de ese mismo capítulo 24, en el párrafo 24 dice, pues se levantarán falsos mesías y falsos profetas y realizarán grandes señales y milagros para engañar. Imagínense ustedes, señales y milagros para engañar. O sea, de eso que a lo mejor los vemos en internet, a lo mejor nos llama mucho la atención un ministerio u otro, de esos ministerios grandes, internacionales, que se ven en cada dispositivo móvil o en computadora o en televisión, a través de los videos de YouTube. No digo que todos van a ser falsos,
Pero de esos algunos van a ser falsos, desgraciadamente. Y lo que está diciendo aquí la Escritura nos está advirtiendo, se levantarán falsos mesías, falsos profetas, y realizarán grandes señales, aunque sean falsos, van a realizar grandes señales y milagros para engañar. Y concluye este párrafo diciendo, de ser posible, aún a los elegidos de Dios. ¿De qué nos está hablando aquí? Nos está hablando aquí que ese es otro filtro. Primero los llamados, luego hay un filtro para ser los elegidos. Pero también hay un filtro porque aún algunos elegidos van a ser engañados por esos falsos mesías, por esos falsos profetas, que a lo mejor tienen miles y miles de adeptos, miles de seguidores. Pero puede que a lo mejor pudiera ser. Evidentemente hay otros que son 100% confiables, claro que sí. Pero también los hay que son engañadores y puedan engañar incluso a los elegidos. Más adelante, en el párrafo 31 de este mismo capítulo 24, Jesucristo hablando y Mateo refiriendo, dice aquí, enviará a sus ángeles con un potente toque de trompeta y reunirá a los elegidos de todas partes del mundo, desde los extremos más lejanos de la tierra y del cielo. Entonces, uno de los beneficios de ser de los elegidos es que vamos a ser reunidos. Dice aquí, enviará a sus ángeles con un potente toque de trompeta. Eso lo consideramos recientemente, que se llamó la gran final, ¿se acuerdan? Si no escucharon ese mensaje, ahí lo tenemos en YouTube, en nuestro canal, lo pueden considerar. Pero estamos hablando aquí de la trompeta, pero enviará a sus ángeles, Dios enviará a sus ángeles, dice, para que recojan, para que reúnan a los elegidos, a los de esa segunda clasificación. Son los que van a ser reunidos por los ángeles de todas partes del mundo, porque en todas partes del mundo hay elegidos de Dios. No son exclusivos de un lugar, de una sede religiosa o de una congregación determinada, de todo el mundo, amados. Entonces, muchos son los llamados. Muchos, a nivel mundial. ¿Para qué? Para que vengamos en Cristo para ser pueblo de Dios. Pero de esos va a haber otros que van a ser los elegidos, los que no van a dejarse engañar, los que van a continuar en su compromiso de fidelidad con el Dios vivo. Porque muchos de los que se dejen engañar, aunque hayan sido hasta ese momento parte de los elegidos, si los engañan, se van a ir, se van a perder el ser reunidos por los ángeles de Dios cuando sea este momento. Dice, desde los extremos más lejanos de la tierra y del cielo. Muy bien, vamos a considerar ahora de qué se trata los fieles. Los fieles, la palabra que se utiliza es pistos, que tiene que ver con todo lo que es la fe. Porque la fe en la palabra griega es pistis y es pistos. O sea, es una relación muy estrecha entre la fe y los fieles. Por supuesto, ser fiel implica ser una persona de fe. Entonces, ¿qué quiere decir? Objetivamente confiables, seguros y verdaderos. Entonces, unos son llamados, otros elegidos, pero otros son fieles. Y esa es una distinción que el Señor hace. Y aquellos que están con el Cordero en esa batalla final, donde el Cordero de Dios va a vencer a las fuerzas de maldad que se levantan contra Él, tanto de seres humanos como de demonios y de otros seres malignos que se han levantado, que se van a levantar
en contra del Señor y del conocimiento de Dios en esta tierra, van a ser aquellos que fueron llamados, que trascendieron a elegidos y se mantienen fieles hasta el final de los tiempos. Fieles, que son objetivamente confiables, que son seguros, que son verdaderos. No anhelamos una sociedad de gente fiel, de gente confiable. Vemos los grandes discursos de los políticos, de los artistas, de los pensadores, y no corresponden muchas veces sus vidas con aquello de lo que hablan. Nosotros necesitamos gente confiable a nuestro alrededor. Ojalá y todo mundo fuera confiable. Tristemente, muchas veces, ni aún en el matrimonio se encuentra gente confiable. Tristemente. No es mi caso. Acabamos de celebrar, gracias al Señor, mi esposa Tere y yo, acabamos de celebrar 49 años de habernos casado. Tenemos otros 3 años anteriores de que fuimos novios. Y bueno, pues para nosotros ha sido una bendición el ser esposo y esposa. Una recomendación para quienes le tienen miedo al matrimonio: no le tengas miedo. Ten fe y deposita tu confianza en el Señor, y Él va a sostener tu vida matrimonial, porque te va a dar a ti los elementos que necesitas para conocer cómo conducirte, cómo comportarte, cómo dejar el egoísmo, cómo dejar de luchar por lo tuyo y empezar a construir el nosotros, la vida común en matrimonio. Eso es un propósito de Dios. Pero bueno, vamos a hablar de eso en un momento más si tenemos oportunidad. Entonces, Mateo 24, nuevamente estamos hablando de los fieles. Un sirviente fiel y sensato es aquel a quien el amo puede darle la responsabilidad de dirigir a los demás sirvientes y alimentarlos. Entonces, no se trata nada más de ser un fiel sirviente que hace bien su trabajo, sino que dice dirigir a los demás sirvientes y alimentarlos. Entonces, aquí hay una cualidad de aquellos que son considerados por Dios fieles, que son aquellos que son capaces de dirigir a los demás sirvientes o siervos de Dios y alimentarlos. En este caso, alimentarlos ¿con qué? Pues con la palabra del Señor. Mateo 25, verso 21 dice: el amo lo llenó de elogios. Bien hecho, está hablando de un buen siervo que permaneció fiel. Dice: bien hecho, mi buen siervo fiel. Has sido fiel en administrar esta pequeña cantidad. Así que ahora te daré mucho más responsabilidades. Ven a celebrar conmigo. Y qué bueno es que sepamos que Dios no es descuidado de lo que podamos nosotros hacer en su servicio. Él lo lleva perfectamente registrado. A veces nosotros pensamos, híjole, pues la verdad ni quien se dé cuenta. Hace unos días tuvimos oportunidad de publicar un mensajito en donde estábamos celebrando nuestros 33 años de haber iniciado nuestro servicio al Señor, que, como le llamamos ahí, de tiempo completo, DTC, de tiempo completo. ¿Qué significa eso? Que a partir de hace 33 años yo en lo personal dejé mi vida de diseñador independiente, de mi despacho de diseño, el trabajo secular con el que yo mantuve a mi familia hasta ese momento, y a partir de hace 33 años, después de haber sido voluntario en una iglesia cristiana durante 10 años, sirviendo, compartiendo
aprendiendo, por supuesto, enseñando a quienes venían después que nosotros. Yo tuvimos la oportunidad de servir durante 10 años en un contexto de congregación cristiana, y después de esos 10 años de haberlo hecho voluntariamente, pero conservando nuestro trabajo, mi trabajo secular, entonces pues llegó un tiempo en el que Dios me llamó a servirlo. Y entonces empecé una nueva etapa en mi vida, y esto empezó hace 33 años, y hace 3 días lo pudimos celebrar. 33 años de estar sirviendo al Señor ininterrumpidamente. Gloria a su nombre. Pero bueno, vamos a seguir aquí con los fieles. Entonces dice: bien hecho, buen siervo fiel, has sido fiel en administrar esta pequeña cantidad, así que ahora te daré muchas más responsabilidades. Ven a celebrar conmigo. Y en el verso 23, allá adelantito, dice: el amo dijo: bien hecho, mi buen siervo fiel. Está diciendo a otro, a un segundo siervo: bien has hecho fiel, has sido fiel en administrar esta pequeña cantidad, así que ahora te daré muchas más responsabilidades. Ven a celebrar conmigo. Eso lo dijo a 2 de 3 siervos que habían administrado correctamente los bienes que ese hombre les había dejado. Ahora, un siervo fiel adquiere mayores responsabilidades, aunque haya sido fiel en poco, de una manera modesta. Lucas en el capítulo 12 dice: y el Señor respondió, verso 42, un siervo fiel y sensato es aquel a quien el amo puede darle la responsabilidad de dirigir a los demás siervos y alimentarlos, que es exactamente lo que leímos hace un momento en Mateo. Y en el capítulo 16, verso 10 de Lucas también dice: si son fieles en las cosas pequeñas, serán fieles en las grandes. Pero si son deshonestos en las cosas pequeñas, no actuarán con honradez en las responsabilidades más grandes. Entonces, llamados, elegidos y fieles. Esa es la trayectoria que debemos seguir como gente de Dios. No debemos quedarnos entre los llamados, porque el mundo entero ha sido llamado. Y aunque es muy bueno simpatizar con las cosas de Dios, no es suficiente. Tenemos que pasar a la segunda etapa, elegidos. Y de ser elegidos, debemos guardarnos de no ser engañados por falsos profetas, por señales milagrosas que vengan de otra fuente que no es Señor, que no es el Señor, y mantenernos fieles. ¿Para qué? Para ser responsables de muchas otras responsabilidades aún mayores. Porque eso es lo que el Señor quiere. No nada más nos quiere para que estemos ahí en un cuadro de honor. Dios quiere que estemos colaborando con Él en responsabilidades mayores. Muy bien. Les platico brevemente cómo fue nuestro llamado. Mi esposa Tere y yo recibimos al Señor en enero de 1979. En el 8º Congreso de Amistad Cristiana, una asociación civil que tiene como objetivo la difusión del Evangelio de Jesucristo. En un magno evento que reunió a más de 1,000 personas en un salón del Hotel María Isabel Sheraton, ahí enfrente del Ángel de la Independencia, sobre el Paseo de la Reforma. Tere, como habitualmente sucede con las mujeres que conocen a Cristo, de inmediato se incorporó a las pláticas que sobre la Biblia se daban en la casa de los doctores que organizaron ese evento en donde recibimos a Cristo en la colonia Nápoles. De doctores porque eran dentistas, son dentistas de profesión. Entonces yo lo hice después de algunas semanas. Una vez que ya estábamos asistiendo ambos a las reuniones, fuimos invitados a participar en un estudio para matrimonios,
que se daba los viernes por la noche en la casa de estos dentistas. Nosotros nos incorporamos a ese estudio un par de semanas después de que empezó, por por el simple desgano de mi parte. Luego, cuando empezamos a asistir ya de una manera muy fiel, muy comprometida, vi el valor de lo que se estaba impartiendo y continuamos por los siguientes 2 años recibiendo esa instrucción e incorporando a nuestra vida matrimonial lo que ahí estábamos aprendiendo con su evidente beneficio para nuestra vida familiar. Al ser parte de ese grupo de matrimonios, el primero que se había organizado en el grupo, fuimos testigos del florecimiento del grupo de Dakota y de la llegada de decenas de personas a las reuniones de estudio de la Biblia. Dios llamando a muchos para que le conociéramos de manera personal. Lo curioso de ese tiempo es que empezaron a surgir diferentes grupos por toda la ciudad con el mismo propósito, estudiar la Biblia. No era necesaria una casa grande como la que había ahí en Dakota, porque aún en departamentos muy pequeños, en unidades habitacionales de interés social, donde las áreas son muy limitadas, familias abrían sus hogares para que alguien fuera a enseñarles los principios de Dios a ellos y a sus vecinos. Y se empezaron a hacer lo que otras instituciones llaman células de estudio de la Biblia. Estábamos viviendo a nivel mundial un hermoso avivamiento de la fe en Jesucristo. Tere y yo fuimos de los más entusiastas y nos incorporamos a varias actividades de servicio dentro del grupo. Por su rápido crecimiento, los organizadores procuraron un lugar más grande porque la sala de su casa, una sala bastante amplia, resultaba ya insuficiente para alojar a las decenas de personas que llegaban cada semana a oír la palabra de Dios. Se llenaba la sala, el comedor de la casa y hasta la cochera y las escaleras. Había personas que permanecían aún de pie para escuchar la palabra del Señor. Incluso se habilitó una bocina en el garage para que se escuchara el mensaje que se estaba dando. Éramos muchos los llamados que asistimos cada semana y en nuestro caso también otros días. Yo asistía los lunes para una reunión de los que teníamos alguna responsabilidad. Los miércoles y los domingos íbamos Tere y yo juntos y luego de 2 años también los jueves porque se habían organizado nuevos grupos de estudio para matrimonios y se nos dio la responsabilidad de atenderlos. Cuando acabó el grupo de los viernes se organizaron clases impartidas por unos jóvenes misioneros egresados del Instituto Cristo para las Naciones de Dallas, que llegaron para apoyar a los doctores que en ese tiempo seguían atendiendo su consultorio dental. Luego, los domingos, se alquiló un salón de fiestas para las reuniones. Ya éramos varios cientos de personas de los llamados por Dios. Se impartían algunas clases antes de la reunión, que era a las 11 de la mañana. Y había un hermano de Estados Unidos que se encargaba de traer invitados constantemente, invitados de otros países que nos alimentaban con la palabra del Señor. Y en una de esas nos desafió a hacer una gran colecta para poder comprar un lugar donde nos pudiéramos reunir sin tener que estar pagando renta de salones de fiestas o de eventos. Y por fin en el año 82, por la intervención directa de Dios en el asunto, se consiguió una propiedad que tenía un valor de 80 millones de pesos, números más, números menos. Es simbólico la cifra que les estoy compartiendo, que una propiedad que tenía un valor de 80 millones de pesos se consiguió con los ahorros que se habían conseguido hasta ese momento, que eran 40 millones de pesos, se compró. Y como dices, oye, compra una propiedad de 80, se compra con 40, porque resulta que en ese año, en 1982, la moneda mexicana se devaluó a la mitad. Y como los ahorros para comprar esa propiedad estaban en dólares, entonces
automáticamente los 40 millones que se tenían se convirtieron en 80 y se pudo comprar la propiedad. Finalmente se negociaron con los dueños otros 10 millones para pagar en un tiempo récord, que sí se juntaron, menos de 2 meses se juntaron y la propiedad se adquirió por todos los llamados que Dios nos había congregado en el grupo de Dakota. Para ese tiempo estábamos totalmente involucrados, Tere y yo, en las actividades de la congregación naciente, pero yo tenía un despacho de diseño de muebles, trabajaba por mi cuenta y habíamos inaugurado, Tere y yo, una tienda de artículos decorativos, de lámparas y muebles a la que llamamos Look Deco. Hasta ahí éramos todavía llamados, sirviendo con mucho entusiasmo, pero llamados. Ahora, ¿cuándo fue nuestra selección? Transcurrieron, decíamos, 10 años de servicio voluntario como llamados de Dios. Fuimos testigos de la multiplicación que Dios hizo y para el año de 89 la asistencia ya se contaba por miles. Para el mes de abril de ese año, como se estableció años antes, se organizó un seminario para varones en Cuernavaca, en el Hotel del Prado. Asistimos un promedio de 300 a 400 varones, entre adultos solteros y casados. La conferencia inició un viernes por la noche. El conferencista era un predicador extranjero, posiblemente holandés, de nombre Dwayne van der Klok, radicado en los Estados Unidos. Al día siguiente, en la conferencia anterior a la hora de la comida, Dwayne, dentro de su mensaje, leyó un pasaje de la Escritura, que bien podría haber sido porque no lo tengo, desgraciadamente, no tengo el apunte, pero pudo haber sido en Hechos capítulo 7, verso 23, donde dice: cierto día, cuando Moisés tenía 40 años, decidió visitar a sus parientes, el pueblo de Israel. Yo no tenía 40 años, yo tenía 38. Pero sin saber por qué, estas palabras me taladraron y comprendí que Dios me estaba eligiendo para servirle en exclusiva a Él. Fue un impacto espiritual del que no me pude sobreponer. Terminó la conferencia, todos se fueron al comedor, pues ya era la hora de comer, y yo me quedé solo en el auditorio, llorando, considerando qué iba a pasar conmigo, con mi trabajo, mi familia, si Dios me estaba eligiendo para su servicio. Muchos minutos después, llegó uno de mis compañeros del servicio y me preguntó qué me pasaba, si quería que yo llamara al doctor, el director del grupo. Le dije que sí. Cuando llegó le platiqué lo sucedido y él dijo: ¡Aleluya! ¿Desde cuándo sabíamos que Dios te iba a llamar a servirle? Lo que aquí estamos estudiando como elegir. Así que oramos y él me dijo: Dios ya puso en ti el querer, ahora falta que ponga en ti el hacer. Vamos a dar un tiempo para que el Señor lo confirme en tu corazón. Filipenses capítulo 2, verso 12 y 13 dice lo siguiente, estamos terminando. Queridos amigos, siempre siguieron mis instrucciones cuando estaba con ustedes, está hablando Pablo. Dice, y ahora que estoy lejos es aún más importante que lo hagan. Esfuércense por demostrar los resultados de su salvación, obedeciendo a Dios con profunda reverencia y temor, pues Dios trabaja en ustedes y les da el deseo y el poder para que hagan lo que a Él le agrada. Así lo hicimos, y el 5 de enero de 1990 inicié mi servicio al Señor, como decíamos en aquel tiempo, de tiempo completo. Han transcurrido, decíamos, 33 años y desde entonces mi trabajo es predicar la palabra de Dios. Y desde entonces Dios nos ha sostenido.
Una de las preguntas que le hacía yo al director, al coordinador de aquel grupo, le decía yo, pero es que, ¿de qué voy a vivir? ¿Cómo voy a pagar mis compromisos? Pago renta en una casa, pago mensualidades de 2 coches que estoy comprando, pago las colegiaturas de mis hijos. ¿De qué voy a vivir si dejo mi trabajo? Y aquel hombre me dijo, si Dios te llamó, Él te va a sostener. Y precisamente a eso es a lo que yo quiero hacer mención en esta hora. Dios nos ha sostenido durante 33 años que dejamos la actividad profesional, la actividad secular. Ha sido muy hermoso vivir este tiempo como elegidos de Dios. Fuimos llamados, estuvimos sirviendo como llamados. Ahora fuimos elegidos desde hace 33 años. Fuimos elegidos, pero nos falta que Dios nos considere fieles. Y ese es el punto importante. Todo esto ha sido muy hermoso y toda esta trayectoria ha sido gloriosa en nuestra vida y en la vida de aquellos que han sido elegidos por Dios, que fueron llamados, pero también fueron elegidos. Pero lo más glorioso es que podamos ser encontrados fieles, que podamos ser encontrados confiables, seguros y verdaderos por Dios, porque de otra manera, si nos quedamos como llamados, no vamos a trascender en el reino de los cielos. Muchos son los llamados, pocos los elegidos y aún menos los fieles. Amados, somos llamados por Dios para mantenernos fieles, fieles a Él, que no permitamos que las costumbres de este mundo, que cada día son más antagónicas con los principios establecidos en la palabra de Dios, nos engañen, nos desvíen. No perdamos la oportunidad de ser de aquellos que permanecen fieles a nuestro compromiso con Dios, fieles con la palabra del Señor, considerándola con la mayor frecuencia posible, aprendiéndola, viviéndola. Necesitamos ser hallados fieles, porque Dios nos ha dado el poder para mantenernos fieles. Y Él quiere que seamos de su pueblo santo todos los días de nuestra vida. No sabemos cuándo nos va a llamar Dios a su presencia, pero lo que sí debemos saber es que tengamos nosotros la certeza de que cuando eso suceda, seremos hallados fieles. Vamos a orar. Quiero dar oportunidad a las personas que tal vez nunca hayan entregado su corazón a Jesús. Si eres tú una persona que quiere entregar a Jesús su corazón en esta tarde, por favor sigue conmigo estas palabras. Dile así: Señor, te doy gracias por permitirme entender que te necesito. Yo quiero iniciar mi relación contigo siendo llamado, Señor. Te doy gracias por llamarme. Te doy gracias por hablar a mi corazón en esta tarde. Y te ruego ahora, Señor, que tú limpies mi vida, que tú limpies mi conciencia. Me arrepiento porque entiendo que he hecho cosas mal. Me he equivocado, he pecado, he fallado, Señor, de aquello que tú consideras correcto. He vivido en este mundo, me he contaminado, pero te ruego que me perdones. Te ruego que limpies mi vida y mi conciencia con la preciosa sangre que derramó Jesús en la cruz del Calvario. Y que pueda yo tener esa certeza de que tú eres el Señor de mi vida, mi máxima autoridad y también mi Salvador.
el único que intercede por mí delante de mi Padre Celestial. Te doy gracias por darme una nueva vida. Te doy gracias por llenarme con tu Espíritu Santo en esta hora. Aleluya. Pues muchas felicidades a ustedes que hayan hecho esta declaración de fe y queremos invitarlos, por supuesto, a continuar este camino, esta aventura de fe con nosotros. Estamos con la mejor disposición de escucharlos, de servirles y de poderles facilitar el conocimiento de la palabra, el estudio de la palabra. Tenemos varios estudios que podemos compartir con ustedes y por supuesto nuestras actividades de cada semana y poderles ofrecer también apoyarles en oración cuando ustedes así lo requieran. Por lo demás, pues le damos gracias a Dios de que podamos permanecer fieles y vamos a orar al respecto. Señor, gracias porque somos llamados, porque somos elegidos, pero queremos mantenernos fieles. Queremos que esto sea una decisión de nuestra parte y una convicción, un compromiso contigo de mantenernos fieles, Señor. Fieles a ti, fieles a tu llamado, fieles a tu elección, fieles a tu verdad, fieles a tu reino, Señor. En el nombre de Jesús, ayúdanos para que lo podamos lograr. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús y te damos gracias por estar con nosotros en esta tarde. Pues muchas gracias a todos por su presencia, por su compañía y les enviamos un gran abrazo deseando que este año que empieza sea un año de bendiciones y de paz para todos nosotros. Estaremos el próximo miércoles ya iniciando nuestra actividad con los varones a las 9 de la noche y también continuaremos el jueves con nuestro tiempo de oración a las 8:15. El viernes también continuaremos nuestro estudio, el viernes en la noche, el sábado por la mañana a las 10 de la mañana y el domingo nuevamente estaremos aquí al mediodía con mucho gusto para considerar lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Que el Señor los bendiga y muchas gracias por acompañarnos. Señor Jesús, muchas gracias por esta palabra. Gracias por tu instrucción para nuestra vida. Gracias porque nos amas. Ponemos delante de ti nuestros empleos y fuentes de ingreso. Bendecimos nuestros centros de trabajo y la fuente de provisión de nuestras casas. Gracias, Señor, porque en ti somos tierra deseable, porque en nuestra mesa hay sobreabundancia de pan y de todo bien, Señor. Gracias porque prestaremos y no pediremos prestado. Gracias por cada una de tus promesas a las que decimos hoy sí y amén. En tu nombre, Jesús. Amén. Manantial, una nueva y gran familia encontrarás. Si eres joven o casado, o si nietos tienes ya, Necesitas el mensaje de la vida.